¿Cómo nació la psicología americana? El nacimiento de la psicología en Estados Unidos no fue una casualidad, fue una búsqueda por entender cómo funciona la mente en la vida real, una ciencia que dejaba la filosofía para entrar en la experiencia humana. En Estados Unidos, la psicología tuvo un desarrollo clave con varios autores fundamentales. El primero es William James, considerado el padre de la psicología americana, representante del funcionalismo. El segundo autor es Stanley Hall, principal institucionalizador de la psicología americana. Fue un gran pionero. No dejó el mismo tipo de huella que James, pero tuvo un papel predeterminado en la institucionalización de la psicología en la década de los 80. El tercer autor es James Baldwin. Este fue discípulo de Wundt y con su ejemplo creó distintos laboratorios experimentales para el estudio de la psicología. El cuarto autor fue James Cattell. Este fue uno de los psicólogos más importantes de su generación. John Watson planteó que la psicología debía estudiar la conducta observable. Y por otro lado, Skinner fue un gran exponente del condicionamiento operante dentro del conductismo. En Estados Unidos surgieron varias corrientes, las más influyentes, como por ejemplo el funcionalismo, por William James. Este buscaba entender cómo la mente ayuda a las personas a adaptarse en su entorno. Por otro lado tenemos el conductismo, por Watson y Skinner, en donde defendían que la psicología debía ser objetiva y a la vez científica, estudiando solo la conducta medible y cómo ésta se forma a través del aprendizaje. Stanley Hall fue el principal impulsor de la psicología genética y evolutiva en Estados Unidos. Hall aplicó las ideas de Darwin y de la biología evolutiva al estudio del desarrollo humano. Baldwin fundó la llamada psicología evolutiva o del desarrollo en Estados Unidos, pero desde un enfoque más teórico y sistemático que el de Hall, planteando que el ambiente no es estático, sino que se desarrolla por etapas a lo largo de la vida. Este desarrollo resulta de la interacción entre herencia y experiencia. Con Cattell, la psicología diferencial dentro de la psicología americana fue uno de los primeros en aplicar métodos experimentales al estudio de las diferencias individuales. La idea que planteó introdujo los test mentales. Planteó que la psicología debía orientarse a la medición objetiva de las capacidades cognitivas, perceptivas y motoras de cada una de las personas. Cada uno aportó una pieza distinta del rompecabezas y juntos demostraron que la psicología podía usarse tanto en la escuela como en la clínica. La psicología americana cambió la pregunta clave, ¿de qué está hecha la mente a para qué sirve la vida? Este giro lo abren James, Dewey y Engel entre 1890 y 1907. El funcionalismo nos enseñó que la mente es una herramienta de adaptación, una corriente viva que selecciona lo útil y guía la acción. William James en 1890 lo formula en Principios de Psicología. John Dewey, 1896, integra mente y conducta en el arco reflejo, y J. R. Engel, en 1907, define la psicología del cómo y por qué de la conducta. Todo orientado a ajuste al ambiente y supervivencia. Luego, John B. Watson, el 24 de febrero de 1913, presentó su manifiesto conductista en Columbia. La psicología tal como la ve un conductista. Método experimental, predicción y control de la conducta. El conductismo eliminó lo invisible. Leitner Whitmer en 1896
abre la primera clínica psicológica en la Universidad de Pensilvania. En 1907 funda The Psychological Clinic y acuña el término psicología clínica. Para 1914 ya habían unas 20 clínicas universitarias en Norteamérica. Psicología al servicio de problemas reales. Stanley Joule impulsa la infraestructura. Primer laboratorio estadounidense. Johns Hopkins, 1883. Primera revista, American Journal of Psychology, 1887. Fundación de la APA, 1892. Y el Movimiento para el Estudio del Niño, 1891. Así se consolida la psicología genética, funcional y dinámica. James McKean Cattell profesionaliza la medición. Liderazgo en Colombia, 1891 a 1917. Difusión de la Mental Test y cofundación de Psychology Review en 1894 y Psychology Bulletin en 1904 junto a James Mark Blondin, quien en la década de 1890 subraya el pensamiento adaptativo, imitación y ensayo-error. Ideas prácticas diseñadas para transformar la vida cotidiana. Educación y salud. Selección, evaluación, intervención. La psicología americana salió del laboratorio para resolver. Bueno, ahora es importante hablar sobre lo que son los enfoques dentro de la parte de la psicología. Cuando hablamos de la herencia americana, el pragmatismo, el funcionalismo y sobre todo este rigor experimental, nos remontamos a la primera parte, que es cómo inicia la psicología americana. Para ello tomamos lo que es la parte del pragmatismo. Aquí es importante también destacar cómo la clínica y la salud fueron avanzando de una práctica basada en la evidencia. Se utilizó mucho lo que es esta medicina basada en evidencia, la ciencia como implementación y sobre todo una forma de funcionalidad distinta. A nivel de psicoterapia también otro enfoque importante es la ACT, ¿no? Es esta terapia de aceptación y compromiso y también el tipo de terapia breve centrada en soluciones, lo cual permitió de alguna manera hacer diferentes tipos de anclajes a nivel terapéutico, sobre todo en la toma de decisiones y también en la gestión de lo que utilizamos actualmente como lo que es el enfoque del funcionalismo. La mente como una adaptación, aquí juega un papel importante lo que hoy traducimos prácticamente con el concepto de neurociencia cognitiva, funciones ejecutivas y también lo que es la psicología del desarrollo. Esta parte es muy importante poder rescatar porque constituye lo que es el círculo prácticamente de la psicología a nivel de focos atencionales y funcionalidades del individuo. Hay un tercer giro también importante que es esta parte experimental que trata de intervenir o validar justamente midiendo ensayos clínicos y sobre todo realizando diferentes tipos de revisiones sistemáticas y metaanálisis, lo que ha permitido que la ciencia a nivel psicológico se expanda y se entienda mucho más. Dentro de esto también hay lo que es la psicología o la medicina que conocemos actualmente como la medicina actual, ¿no? Realizado con estudios longitudinales y diseño conductual para diferentes tipos de formaciones. Esto de alguna manera permite también poder identificar cómo las diferentes relaciones de los seres humanos tienen un reforzamiento diferencial, es decir, cómo las personas han logrado identificar sus redes neuronales, un aprendizaje basado en refuerzos y sobre todo este tipo de educación también que tratamos de identificar en la actualidad. Entonces, son algunos tipos de enfoques terapéuticos que se han estado dando y que de alguna manera han generado un fuerte núcleo a lo que da la actualidad. Es un tema de neuroimagen, la neurociencia, estos enfoques de pragmatismo y sobre todo cómo nosotros lo vamos anclando a la parte psicológica. En una frase podemos decir entonces que la psicología es una de las ciencias a nivel de América que se ha aplicado bajo lo que es el pragmatismo, la parte de la funcionalidad, la neurociencia, a nivel también de estudios de terapia breve centrada en soluciones, en terapia también en ACT, terapia de aceptación y compromiso. Son algunos enfoques importantes que podemos darle a nuestro estudio. ¿Crees que hay alguna relación entre los autores
las escuelas del pasado y los enfoques psicológicos de hoy en día? La respuesta es sí. La psicología no surge de la nada. Es el resultado de un proceso evolutivo donde las ideas de un autor influyen en la siguiente y una escuela sienta las bases para las que vendrán. Pensemos, por ejemplo, en William James, el padre de la psicología americana. Se centró en la función de la conciencia, es decir, su utilidad para la supervivencia. Esta idea de que la mente es una herramienta para la adaptación es un tema recurrente y central. James no solo veía la mente como algo pasivo, sino como una corriente recurrente y central. James no solo veía a la mente ligada a nuestro cuerpo, sino también a nuestro entorno. Esta visión de la mente en acción es un pilar fundamental del funcionalismo. Ahora, ¿cómo se conecta esto con otros autores? Por ejemplo, Baldwin, aunque discípulo de Wundt, adoptó el punto de vista funcionalista de James. Para él, el pensamiento también tenía una función adaptativa, la resolución de problemas. Esta idea de que los procesos mentales tienen un propósito práctico y evolutivo se hereda directamente al funcionalismo de James. El enfoque evolutivo de Baldwin, con sus estadios del desarrollo, también se relaciona con la idea de que la mente evoluciona para adaptarse. Si pasamos a Stanley Hall, encontramos otro vínculo crucial. Hall estudió la experiencia consciente e inconsciente y se interesó en la vida en su totalidad, tanto en los humanos como en los animales, tanto en lo normal como en lo patológico. Su visión era funcional y dinámica a la vez. Además, introdujo el psicoanálisis en Estados Unidos y ayudó a crear un puente entre las ideas americanas y el enfoque psicodinámico europeo, que también se ocupa de la función y la motivación. Ahora, nuestra pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con todos los enfoques actuales? Pues bien, el funcionalismo de James, que se preguntaba ¿para qué sirve la mente?, es el principal antecesor directo de la psicología evolucionista y de la psicología cognitiva. La psicología evolucionista ve la mente como un conjunto de adaptaciones que evolucionaron para resolver problemas ancestrales. Esto es un eco directo del funcionalismo. Por el otro lado, la psicología cognitiva, al estudiar procesos como la resolución del problema y la memoria, también se enfoca en la función de la mente, no solo en su estructura. En otra parte, en el ámbito clínico, la visión de James sobre las emociones y su conexión con los cambios corporales es un precursor de los enfoques que se centran en la regulación emocional y la conexión mente-cuerpo. La visión de Baldwin sobre el funcionamiento o sobre el desarrollo es fundamental para la psicología del desarrollo. Los enfoques que tratan los problemas psicológicos según la etapa de la vida. En resumen, estos autores que hemos mencionado no solo sentaron las bases para sus propias escuelas, sino que también plantaron las semillas de las que brotan las escuelas y enfoques que usamos hoy en día. Tal vez sin el funcionalismo de James, probablemente no obtendríamos la psicología cognitiva o la evolucionista. El pasado no solo influyó en el presente, sino que lo hizo posible. ¿Cómo se relaciona esto con la psicología clínica? El mensaje es claro. La ciencia no puede quedarse en los libros. Debe tocar vidas, sanar heridas, transformar realidades. Así lo demostró Gitmer en 1896, cuando abrió la primera clínica, Sais y Anguera 2013. James, en 1890, ya había dicho que la mente debía estudiar sin acción. Watson, 1913, insistió en que la conducta observable debía guiar el análisis. Hoy, estas bases teóricas siguen siendo la brújula que nos permite describir y analizar casos clínicos en la práctica actual. La psicología clínica no solo es teoría, es acción, ayuda y transformación. Like y comparte. Aprendamos juntos.